La tensión global alcanza niveles críticos mientras el mundo es testigo de un peligroso juego de poder, donde cada movimiento puede desencadenar consecuencias irreversibles. En Moscú, las señales son claras, el Kremlin no solo está observando, sino preparándose para responder con la fuerza a cualquier provocación. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, un expresidente estadounidense sigue de cerca cada detalle de una ofensiva que podría redefinir el rumbo de la geopolítica. No es ficción, es la realidad que se desarrolla ante nuestros ojos y es necesario comprender lo que está en juego. Ucrania retrocedió, no sin antes dejar su huella. La audaz operación en territorio ruso, que duró meses y sorprendió incluso a los aliados más cercanos de Kiev, terminó tan abruptamente como comenzó. Fuentes como el Wall Street Journal revelan que las fuerzas ucranianas abandonaron la mayoría de las posiciones en Kursk, manteniendo solo unos pocos puntos estratégicos. Zelensky lo confirmó, la retirada fue una decisión calculada para preservar vidas, no una derrota. ¿Pero qué significa esto en el gran tablero? Para Moscú, es una herida abierta. Por primera vez desde Stalin, un líder ruso se ha visto obligado a expulsar a las tropas extranjeras de su suelo. Un revés humillante que Putin no olvidará. Los analistas están divididos. Los críticos califican la incursión como un desperdicio de recursos y vidas, con la pérdida de valioso equipo y soldados de élite. Los defensores argumentan que la maniobra, aunque arriesgada, cumplió su papel, detuvo el avance ruso sobre Sami el verano pasado y demostró que Ucrania todavía puede sorprender. El coronel Roman Svitan, veterano de las Fuerzas Armadas de Ucrania, detalla la nueva línea de defensa, posiciones elevadas al sur de Sudza, donde el terreno favorece la resistencia. Con altitudes de entre 50 y 70 metros sobre los puntos de ataque rusos, tenemos una ventaja táctica, explica. Los rusos intentan escabullirse hacia el norte, siguiendo ríos como el Lonya, pero cada metro está en disputa. La pregunta ahora es, ¿cuánto durará esta estrategia? Mientras tanto, Moscú juega sucio. El Kremlin no quiere paz, quiere tiempo. Y está utilizando una táctica familiar, acusaciones infundadas de crímenes de guerra para desmoralizar el apoyo occidental a Ucrania. El Instituto Americano para el Estudio de la Guerra advierte, Rusia está intensificando su campaña de desinformación, con declaraciones coordinadas entre funcionarios y medios estatales. El gobernador de Kursk, Alexander Kenkin, repite como un disco rayado que las fuerzas ucranianas cometieron atrocidades, sin presentar una sola prueba. Yuri Usakov, la mano derecha de Putin, va más allá, cualquier tregua sería solo un respiro para que Kiev se rearme. El mensaje es claro, Moscú no negociará hasta que recupere todo lo que considera suyo, y eso incluye no solo a Ucrania, sino también su influencia sobre las exrepúblicas soviéticas e incluso los países bálticos. ¿Y dónde se encuentra Estados Unidos en todo esto? En un giro sorprendente de los acontecimientos, el secretario de Estado Marco Rubio, sí, el mismo que figura en la lista negra de Moscú, inició un diálogo con Sergei Lavrov. Oficialmente, Washington informa que ha notificado a Rusia sobre sus operaciones contra los hutíes en Yemen, un grupo apoyado por Irán que amenaza a los barcos en el Mar Rojo. Pero hay más, ambas partes discutieron la reanudación de las comunicaciones bilaterales, algo impensable hace meses. Lavrov, sin embargo, sorprendió al pedir un alto el fuego inmediato en Yemen y condenar el uso de la fuerza. ¿Ironía o estrategia? Después de todo, es el mismo Lavrov quien representa un régimen en guerra con Ucrania. Mientras tanto, Donald Trump observó, junto con sus asesores, cómo aviones de combate estadounidenses bombardeaban objetivos en Yemen. El hombre que sueña con un premio Nobel de la Paz justifica la ofensiva como una respuesta a los ataques hutíes a barcos comerciales, una ruta vital para el petróleo mundial. El tiempo de la impunidad ha terminado, declaró el gobierno estadounidense. Pero las imágenes que llegan de Saná cuentan otra historia, civiles entre los escombros, una población que acusa a Washington de terrorismo. Y la cosa no acaba ahí, en Estados Unidos, Trump ordena. O el recorte de financiación de Voice of America, la emisora de radio que durante 83 años fue símbolo de la libertad de expresión. ¿La razón? Propaganda anti-Trump y gestión ineficiente. Para los críticos, es otro golpe a la democracia, un líder que silencia voces incómodas mientras bombardea a enemigos en el extranjero. ¿Y Europa? El descontento estalla en las calles. Protestas masivas sacuden el continente, desde Berlín hasta París, mientras los ciudadanos exigen cambios. La crisis económica, el coste de la guerra, el sentimiento de abandono,
todo se mezcla en un caldero de revuelta. Los líderes están temblando y algunos ya hablan de elecciones anticipadas. La pregunta que sigue sin respuesta: ¿cuánto tiempo podrá Occidente sostener una guerra que parece no tener fin? Las señales están ahí, repartidas por el mapa: misteriosas explosiones en la frontera de Kazajstán con Rusia, movimientos sospechosos de aviones en Bielorrusia, una nueva escalada en Oriente Medio bajo la atenta mirada de Trump. Cada pieza encaja en un peligroso rompecabezas, donde el siguiente movimiento podría ser el detonante. ¿Estás siguiendo? Porque lo que suceda en los próximos días no será solo noticia, será historia. Y la historia, como sabemos, la escriben quienes actúan, no quienes miran. El juego geopolítico se está calentando y las piezas se mueven en tableros que van mucho más allá de las fronteras que ves en el mapa. Mientras Europa lucha entre protestas y promesas vacías, Asia Central explota, literalmente. Y no es metafóricamente. Kazajstán se despierta con detonaciones planificadas que sacuden el suelo, pero esta vez tienen un propósito oficial: evitar que el hielo de los ríos se convierta en una sentencia de muerte para ciudades enteras. Sí, has leído bien. Están bombardeando el hielo para salvar vidas. Dejando a un lado las ironías, la escena es casi cinematográfica: explosiones controladas desgarran el silencio de la estepa, mientras cámaras aéreas capturan el espectáculo de bloques congelados pulverizados antes de que puedan convertirse en trampas letales. Es la naturaleza domesticada por la ingeniería humana o, si se prefiere, una prueba de que incluso el caos puede orquestarse cuando existe interés en evitarlo. Pero no nos equivoquemos, no todo lo que explota en Kazajstán es tan inocente. Si bien el gobierno justifica las detonaciones como mantenimiento preventivo, los ojos más atentos saben que cualquier movimiento inesperado en esa región, especialmente cerca de la frontera con Rusia, es una señal de alerta. Y hablando de señales, Bielorrusia no se queda atrás. Lukashenko, el dictador que sobrevive a base de represión y teatro geopolítico, acaba de dar una demostración de fuerza que ni siquiera sus aliados más fieles han podido ignorar. Los tanques rugen, se prueban misiles, los soldados se entrenan como si la guerra ya hubiera comenzado. Estamos preparados para responder a cualquier amenaza, afirman, sin especificar cuál. Pero todo el mundo lo sabe: la amenaza no viene del exterior. Proviene de la ira de un pueblo que durante años ha sido tratado como rehén de un régimen que se alimenta del miedo y la desinformación. ¿Y el detalle más siniestro? El ejército bielorruso no ocultó su orgullo al admitir que está aprendiendo de los expertos que lucharon en Ucrania. Sí, esas mismas personas que ayudaron a convertir las ciudades en escombros son ahora los maestros de Lukashenko. Prueban equipos sacados de almacenes polvorientos, disparando proyectiles como si estuvieran en un videojuego macabro, mientras un soldado sonríe a las cámaras y dice: es bueno volver a sentir el poder de un arma. No es un ejercicio. Es una advertencia. Y mientras la propaganda del régimen celebra la eficiencia de las Fuerzas Armadas, las calles de Minsk permanecen en silencio, no por paz, sino por terror. Mientras tanto, en Serbia la ira popular no es tan fácil de silenciar. Durante meses, miles de personas han salido a las calles de Belgrado, exigiendo no solo justicia por las 15 vidas perdidas bajo una estructura de hormigón que se derrumbó, sí, otra tragedia evitable, otro símbolo de la corrupción que corroe al país, sino la caída de un sistema que durante 12 años ha estado absorbiendo la riqueza del pueblo. Huevo como parásito. 12 años de robo, 12 años de impunidad, gritan los manifestantes, mientras la policía responde con pistolas sonoras y gases lacrimógenos. El presidente Bui, maestro de la retórica evasiva, intenta hacerse pasar por demócrata: estoy listo para elecciones anticipadas, dice, como si se tratara de una concesión generosa y no de una medida calculada para permanecer en el poder. Después de todo, ¿quién duda de que un régimen que controla los medios de comunicación, la justicia y las fuerzas de seguridad pueda ganar cualquier elección? Pero los serbios no son ingenuos. Saben que las elecciones, en estas condiciones, son solo un acto más en el teatro de la farsa política. Saben que los 20 multimillonarios que surgieron en Serbia en los últimos años no construyeron fortunas mediante un trabajo honesto, sino mediante contratos sobrevalorados, malversación de fondos y colusión con el crimen organizado. ¿Inversiones? No, esto es solo una fachada para el saqueo, denuncian. Y aunque Bui se jacta de que el 99% de los estudiantes protestan pacíficamente, la pregunta sigue siendo: ¿qué pasará cuando ese 1% o cuando la paciencia de ese 99% se acabe? El mundo está en llamas,
Y no son solo las explosiones en Kazajstán o los disparos de advertencia en Bielorrusia lo que debería preocuparnos. Es la suma de todo, regímenes que se arman mientras su pueblo muere de hambre, líderes que juegan a la democracia mientras endurecen el cerco, y una generación que ya no cree en las promesas, sino en la fuerza de las calles. Puedes cerrar los ojos, cambiar de canal o desplazarte por tu feed como si nada de esto te hubiera pasado. Pero recuerda, cuando se escriba la historia, no habrá lugar para los indiferentes. Solo para aquellos que eligieron un bando, o para aquellos que, por defecto, ya han elegido el bando equivocado. Y ahora, la pregunta candente, ¿estás preparado para lo que viene?